Perfecto. Ya. Bienvenidos a Cielo sobre Fuego. Bueno, la siguiente entrevista abordará las relaciones del I Ching con una nueva cosmovisión que surge del templo alquimista de Lo Guantai en China, donde Lao Tse escribió el Tao Te Ching. Es un mapa para el tiempo definido como el final del ciclo largo, o sea, 25.625 años, y que nos sitúa en un tiempo extraordinario y a la vez de conflicto, ¿no? Este tiempo de transición entre ciclos largos lo define el poder de la atención e intención acrecentada y la necesidad de aprender a pensar no solo con ideas y conceptos, también con imágenes y redes, y con geometría y energía. Y hoy tenemos a José Manuel Chica para profundizar en esta cosmovisión, ya que es un experto en acupuntura, Feng Shui e I Ching. Su trabajo se ha basado en entretejer estas disciplinas, además de promover el uso del I Ching y el espacio y los meridianos de acupuntura para generar procesos de desarrollo personal y colectivo. Y bueno, ahí entre medios de esto tenía yo el apunte del hexagrama 50 de Li Ching Ding el Caldero, donde se describe una situación caracterizada por la imagen alquímica de un recipiente sagrado que transforma su contenido en nutrición espiritual como ofrenda a un poder superior. Bueno, así que vamos a tratar un poco dos mundos, ¿no? Aunque luego se entrelacen. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal estás? Hola, José. Muy bien. Gracias por invitarme a tu canal y espero que nos lo pasemos bien y aprendamos todos un poco de este encuentro. Pues seguro que sí, ¿no? Eh, bueno, la conciencia acrecentada, Carlos Castaneda, todo este mundo que nos llega desde que escribió lo de Juan Matus, ¿no? Su gran Sí. obra maestra, bueno, su primera obra, su primer éxito allí en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo empezaste a interesarte por Castaneda, por este Sí. tipo de filosofía? Bueno, yo en principio me acuerdo que cuando estaba estudiando, alguien me habló de Don Juan de Carlos Castaneda. Yo no tenía ni idea y pensé que era un libro, pues así, de romance o de algún ligón o de algo de cómo ligar, ¿no? Por el Don Juan. Y en ese momento no lo leí y solo volvió a aparecer Carlos Castaneda cuando me fui a México. O sea, yo Ujú, viví 9 años en México y entonces iba con un proyecto para hacer un centro de salud en Veracruz y un amigo mexicano me pasó un contacto de Javier en Jalapa y él fue quien me pone en contacto con Carlos Castaneda, no con Carlos Castaneda, con la lectura de Carlos Castaneda, ¿no? Me pasa los 4 primeros libros así de golpe y me dice, toma, léete esto. Y yo tampoco fue muy rápido porque nos vimos a la hora de comer y me dio los libros y dice, léetelos. Total que empecé a leerlos y ya no pude parar hasta que me leí los 4 y dije, pero ¿esto qué es? ¿No? Era algo que me sigue, digamos, motivando la lectura de Carlos Castaneda. Y luego, posteriormente, tuve la ocasión de verlo en 4 ocasiones y, y de, bueno, ahora en principio ya no está localizable, pero quedan sus libros y las experiencias y luego toda la vivencia que tuvimos en la Sierra Mazateca, en el desierto de Viricuta, ujú, pues que se enmarca dentro de esta tradición de los antiguos mexicanos que Castaneda sabe relatar muy bien, ¿no? Y expresa un poco en su ujú. linaje. Sí, sí. Y bueno, él supuestamente, con seguridad está basado también en el mundo de los toltecas, ¿no? Sí. Y, y en estos ciclos del tiempo que ya recogían los mismos toltecas, o si no los toltecas, otros pueblos próximos a ellos, ¿no? ¿Cómo va esto de los ciclos del tiempo? Bueno, es curioso porque uno de los temas, ¿no? que vamos a ir desarrollando en esta entrevista es lo que se llama el ciclo largo de 26.000 años, entre 25 y 26, ¿no? Con pequeño margen
distintas culturas sitúan que hay este ciclo. Entonces ahí están los chinos, están los indios, están los Hopi, están varias culturas de América del Norte, están los mayas, ¿no? El maya quizá es al que se le ha atribuido más el ciclo, que se le ligó con la idea del fin del mundo, cuando eso no tiene mucho que ver con el significado de esta idea, ¿no? También están los pueblos nórdicos, o sea que en todo el planeta ha habido presencia o conciencia de este ciclo y es así un poco por la rotación de la Tierra. La Tierra rota en torno a su eje, pero tiene como un movimiento de peonza. Y entonces cuando acaba ¿no? Empieza en un punto y vuelve a ese punto, han pasado estos 26.000 años y se llama el ciclo de precesión, ¿no? Que esto es algo que es parte de la dinámica de la Tierra. Entonces, pues ha habido culturas relativas a la energía y a la conciencia que lo han tenido como un parteaguas, ¿no? O sea, un tiempo extraordinario en el que hay grandes posibilidades porque la intención y la atención se magnifica, la capacidad de afectar el mundo eh, con tu atención, pero también son tiempos de graves conflictos, ¿no? De pulsiones muy potentes y conflictivas entre sí. Y entonces eso en México pues está en su ADN, ¿no? O sea, es algo que todas las culturas mesoamericanas de alguna manera le han dado un valor extraordinario a este tiempo que estamos habitando, ¿no? De hecho, Y, bueno, hay un poema Hopi, ¿no? Que me dijiste que lo tenías sí, pensado sí, sí. relatar, que explica muy bien la idea de este tiempo de transición. Que es el tiempo que vivimos ahora mismo, Bueno, el ¿no? tiempo, sí, el tiempo este, por situarlo en una fecha mítica, ¿no? Si cogemos el calendario de los mayas, fue el 21 de diciembre de 2012. Ujú. Entonces ahí empieza, a mí personalmente me da igual, ¿no? Que fuera el 2009 o el 2020. Quiero decir que a nivel de ciclo 25.000 años, un margen de unos años atrás o adelante es un segundo, pero sí que estamos, digamos, arrancando ese tiempo de transición donde se acaba un ciclo largo, todo se desmorona, se liberan grandes cantidades de energía, pero también el cómo te mueves en ese escenario es una posibilidad de conflictos, ¿no? De, Ujú. de abordar situaciones explosivas y bastante dramáticas. Entonces tiene los dos polos y los tiene muy acrecentados, ¿no? El polo maravilloso y el polo, el polo conflictivo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y bueno, estando allá en México, tú me contaste en la anterior entrevista que, bueno, topaste con los indios mazatecas, ¿no? Sí, Y estos tenían una forma de ver la realidad diferente. ¿Cómo percibiste tú esa realidad? ¿Cómo pensabas que era y cómo realmente fue para ti? sí. Bueno, yo en esa idea que ponía al principio, yo todo esto no fue buscado, sino que Ujú, en principio yo estaba en Barcelona, tenía una consulta de acupuntura, tenía otras actividades, ¿no? Y entré en una crisis personal. Y entonces, cuando estaba en lo más hondo del hoyo, mi hermana me escribe una carta y me habla de que ha ido con un psiquiatra, Salvador Roquet, que tenía una terapia que estaba inspirada, o al menos en la época esa, en las tradiciones de sus ancestros, y en ese caso ella fue con los indios mazatecos y en ese ámbito la noción de realidad es muy amplia. Quiero decir que para un indígena, por ejemplo, el mundo de los sueños es tan real y tiene tanta importancia como el mundo de la vigilia, ¿no? El mundo en que estamos despiertos. Entonces, ese mundo del sueño, del ensueño,
es al que te llevan las plantas psicoactivas. En el caso de la Sierra Mazateca son los hongos, ¿no? Son distintos hongos que tienen una sustancia que aquí en Occidente llamamos psilocibina y que es Ujú. un acrecentador, ¿no? de la percepción. Entonces, en la cultura, en las culturas mesoamericanas, la persona se define como perceptor, ¿no? Somos un campo de energía que percibe. Y aquí en Occidente, al menos en el último tramo, la definición nuestra es pienso, lo existo, ¿no? Pues un indígena Ujú. un maya o un mazateco o un huichol diría, bueno, percibo gracias a la energía, ¿no? Entonces Ujú. después genero ideas, pero primero es el acto de percibir, ¿no? Para ellos. Entonces las plantas son un camino muy directo, tiene sus laberintos y sus riesgos, ¿no? Es bueno que si alguien quiere explorar esto, lo haga con gente que al principio le ayude, porque si no también tiene consecuencias, pero digamos que es una vía que te permite explorar esos otros mundos donde pues hay culturas, pueblos y no solamente los chamanes que están construyendo cosas como nosotros construimos aquí en el mundo cotidiano, ¿no? Lo que llamamos realidad, pues para un indígena existen varias profundidades de realidad y en un sueño puedes hacer cosas. Hace poco, un experimento de corte occidental, ¿no? logró comunicar a dos personas que estaban en un sueño y transmitirse una palabra que solo sabían, digamos, los que estaban tutorizando el experimento y la gente que estaba soñando logró conectar esa palabra a través de los sueños, ¿no? Y se ha presentado así como, wow, la ciencia ha descubierto la gran Increíble, cosa, ¿no? ¿no? Bueno, pues perdón, pero los indígenas americanos, ¿no? Los pobladores originarios de América, que nosotros les llamamos indígenas, pero no son indígenas. Esto, vaya, lo sabían hace 10.000 años, ¿no? Y son gente que funciona en esos mundos como nosotros funcionamos aquí para ir a comprar, al supermercado, ir a trabajar o pintar un cuadro o hacer gimnasia, ¿no? Entonces, su concepto de realidad es mucho más extenso y Salvador Roquet, que era este psiquiatra que fue, digamos, a través del cual, ¿no? llegamos a la Sierra Mazateca, tanto mi hermana como yo después, eh, decía que la gran enfermedad de la cultura occidental es que solo vive en una realidad y que eso es muy pobre para las posibilidades que tenemos como humanos. Bueno, supongo que estas culturas, ¿no? Pues vivían la realidad varias veces al día de forma distinta, ¿no? Porque si luego a la hora, no sé, de cenar o de vez en cuando, con esos rituales, según la época del año, ellos realizaban cierto tipo de danzas, tomaban cierto tipo de bebidas o de alimentos y entraban en un estado acrecentado de conciencia, un estado de conciencia diferente, ¿no? Pues esto se daba, yo creo que en casi todas las culturas americanas, ¿no? Ya en cualquier, si recuerdas alguna película del oeste, cuando trataba el tema de los indios, ¿no? Si fuesen comanches, sioux o de cualquier pueblo, pues siempre tenían un jefe, tenían un chamán y ellos mismos pues Sí. realizaban estos rituales, ¿no? Que incluso sacaban cierta información cuando estaban en peligro su nación o su Sí, pueblo. sí, no solamente en América, estamos hablando de América porque, no sé, yo vivo 9 años en México y lo conocí ahí, pero si veis la serie esta que se ha hecho tan famosa de vikingos, veréis ahí como de manera habitual consumían hongos que también tienen psilocibina, o sea que ellos construían su relato del mundo a través ¿no? de las visiones que tenían con esa sustancia, pero no, para no ir tan lejos, Gaudí, que es tan famoso en Barcelona por sus edificaciones, la Sagrada Familia y esas formas, ¿no? tan curiosas que él generaba,
participaba de rituales con el hongo de la manita muscaria, que era un hongo tradicional que antes ¿no? de ujú, la Iglesia Católica, digamos, se consumía habitualmente aquí en el País Vasco, en zonas de Europa y en Euroasia sobre todo. Y él tenía esas visiones y era capaz de llevarlos a la arquitectura. O sea que si posiblemente si Gaudí no hubiera tenido esta influencia del hongo, pues hubiera construido de una manera más normal, ¿no? ujú. No tan extraordinaria como lo que consiguió. Pues quiero decir que en todas las culturas, al principio de la cultura siempre hay un hongo. Es curioso, pero es así. Siempre hay un hongo que es un acrecentador de esta definición, ¿no? que tenían los mexicanos, que al principio somos perceptores, ¿no? Y sobre la percepción es después cómo construimos la cultura. Y el hongo es una posibilidad de percibir, pero también, como decías tú, pues trabajos de atención, ¿no? La música, los sonidos, buscar El determinados, tambor, por ejemplo, era muy usado y será muy el usado, ¿no? tambor, buscar Ritmo. determinados enclaves que son muy energéticos. Entonces hay muchas maneras de sacarle partido a esa capacidad perceptual fuera de lo que nosotros consensuamos que es la realidad, que es algo muy pequeñito para lo que podemos ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esa etapa en México, ¿te quedó algo por querer probar, por querer saber de su cultura, de esos ritos, de esa... Bueno, o piensas que llegaste a conocer un poco de todo, de lo básico? no, bueno, es que no. eh, Esto para ti, para mí, que tenemos la pasión del I Ching, es como decir, ¿crees que ya lo sabes todo del I Ching? No, ¿no? O sea, ayer tú me enviaste, Sí. ¿no? Hiciste un I Ching para ver ¿Cómo bueno, plantear o cómo iba a ir sí, esta ¿no? entrevista, ¿no? Sí. ¿No? Y salió el caldero, y el caldero es el fogón, que es de donde sale el origen, al menos para mí, como me simboliza, y entonces no deja de sorprenderte, ¿no? Yo te diría, pues, que a mí me faltó tiempo en México y probablemente volveré bastantes veces para profundizar, ¿no? Porque bueno, es parte de una tradición tan rica, tan variada, con tantos matices, con tanta realidad, ¿no? Por decirlo así, que no te la Ujú. acabas nunca, ¿no? Y aparte, pues el propio país, la percepción del espacio, los colores, la gente, ¿no? Para mí México no se ha acabado, ni de lejos, ¿no? Sí, Ujú. Y luego unos personajes muy curiosos, ¿no? Como por ejemplo Greenberg, Jacobo sí, Greenberg, ¿no? sí. Aunque creo que este hombre pues experimentó más con el cerebro técnicamente, tecnológicamente, digamos, que con plantas. Bueno, él era un hombre puente, ¿no? Digamos, Ujú. se define como científico en el sentido de que usaba el método científico para entender o intentar entender eh, este hecho de que somos perceptuales, ¿no? O sea, yo creo que él intuía este aspecto. Entonces, fue un apasionado también, ¿no? Tiene Ujú. una colección que se llama Los Chamanes de México, donde estuvo mucho tiempo visitando a chamanes y relatando sus experiencias, pero él sobre todo tiene contacto con Pachita y entonces en un momento dado desaparece y hay muchas teorías. Yo en ese tiempo vivía en la Sierra Mazateca con Blanca, con mi compañera, Ujú. y tuvimos bueno, la Sierra Mazateca es un sitio curioso, ¿no? Porque de repente te encuentras gente Pero nos dio la casualidad de que nos encontramos con su hija, que estaba creando un grupo musical y ahora por algunos vídeos que he visto lo mantiene y pudimos hablar con ella y con su compañero y ellos tenían la sensación de que había sido el gobierno americano y que lo habían matado, eso fue lo que dijeron. Ahora, es un poco como Castaneda, la desaparición de esta gente es un Ujú. misterio, no se sabe muy bien, pero
lo curioso es que ahora todo lo que investigó Jacobo Grimmer se ha puesto en el foco de interés. Hay mucha gente repescando sus Sí, investigaciones, pero sí, lo hacía desde un corte científico y quería, digamos, pues como validarlo desde la posición central, ¿no? Pero digamos que los conceptos que él usaba, si los abstraemos más allá del nombre, las culturas antiguas, no solo la mexicana, el taoísmo, ¿no? Es la latiz que él llama, es la red, ¿no? La red del cosmos, que es una red inteligente que tiene, ¿no? Que tiene conciencia. sí. Bueno, pues este concepto vaya, la ciencia occidental es muy reciente, ¿no? Ujú. Apenas tiene unos cientos de años. En cambio, Ah. el chamanismo, ese concepto lo tiene en sus orígenes. Sí, sí. Bueno, quería preguntar, durante tu estancia allá en México, ¿llegaste a conocer chamanes o chamanas? Y cómo fue tu trato? ¿Te ayudaron en alguna situación concreta, algún tipo de malestar o de querer, de Sí. faltarte algo necesario? Bueno, sí, ¿Recuerdas? yo he tenido experiencias muy diversas y también es un mundo como muy idealizado, ¿no? O sea, cuando llegas a un Ujú. sitio de estos, pues llegas con tu idea del brujo, Preconcebida. del indígena del libro, de manual, ¿no? Y entonces, bueno, la vida siempre es más complicada. Pero yo, por ejemplo, el- una enfermedad que tenía desde pequeño, que era la bronquitis asmática, la fui curando en fases y la última acabó en la Sierra Mazateca, ¿no? Con una curandera. Entonces, antes ya tuvo un cambio significativo cuando Salvador Roquet, este psiquiatra mexicano, viene a Barcelona y convocó una, una reunión en la noche con su proceso, ¿no? Y en Ujú. aquel caso fue con LSD. Y entonces, en esta acción, ¿no? de aquí Barcelona y de México, para mí mi respiración cambió 100%, o sea que tuve un gran cambio en mi respiración. Eso es algo concreto, ¿no? La otra fue mi angustia existencial. Yo me acuerdo ya en pequeño, cuando iba al colegio, con una bata gris que nos obligaban, ¿no? Y nos hacían rezar allí antes de entrar. Ujú. Y las explicaciones que daban del mundo, yo desde mi pequeña infancia y mi pupitre decía, pero esto no puede ser la vida, o sea, esto es todo lo que hay en este mundo, no puede ser. Yo no me creía que la vida fuera eso. Pues cuando llego a México y ¿no? empiezo a conocer a Ujú. estas personas y me introducen en estas otras realidades, yo digo, hostia, esto era lo que yo sospechaba, ¿no? El mundo es mucho más grande de lo que parece. Y eso tiene una réplica en salud mental, ¿no? O sea, ¿por qué nos ahogamos y tomamos tantas pastillas en Occidente y hay tanta enfermedad mental? Joder, porque el mundo es muy pequeño, ¿no? No hay aventura, todo es rutinario, son Claro. obligaciones, ¿no? En cambio, el mundo indígena o el mundo taoísta, por decirlo así, ¿no? Que sería otra manera también de llegar a esa multirrealidad, pues abre ventanas, puertas y te permite respirar bien, ¿no? Y Ujú. entonces esa es una parte. La otra es también que en el mundo chamánico de repente ves también cosas pues que de repente no gustan, ¿no? Conflictos, peleas, ¿no? Agresiones energéticas, todo un abanico de cosas pues que igual no te acaban de gustar. Yo me acuerdo que en un momento dado llegamos a la Sierra Mazateca, conocimos a una curandera y en un momento dado yo le manifesté que me parecía genial, pero que mi interés era conocer más chamanes, más gente de ahí. Y yo no entendía bien los códigos, ¿no? Pero aquello es un sistema de clanes y entonces si Ujú. llegas a un clan no está bien visto, ¿no? Que te No relaciones estaba con bien otros. visto. No. Entonces yo me fui a conocer otra gente y de repente empecé a verme inmerso en un mundo de agresiones chamánicas por hacer
decirlo, del cual tuve que aprender para poder quedarme allí, ¿no? Porque en un momento dado, con Blanca decíamos, nos vamos porque esto nos sobrepasa, ¿no? Y al final dijimos, bueno, pues hemos venido a aprender. Pues, esto también es parte de lo que hay, Un ¿no? aprendizaje más, claro. Sí. Entonces, bueno, no es, yo no lo planteo en el sentido de decir, no, la solución al mundo este que nosotros tenemos, que es insatisfactorio, es el mundo chamánico mexicano o el mundo taoísta. Bueno, eso eh, puede ser una vía para algunos, pero sí el camino de la multirrealidad, ¿no? De decir, oye, que el mundo es más de lo que estamos diciendo racionalmente con la cabeza, ¿no? Que antes que racionales somos perceptores. Y si llegamos a ese nivel de percepción, nos vamos a dar cuenta que la vida es mucho más rica, interesante y que a lo mejor no hay que tomar tantas pastillas, ¿no? Y eso yo creo que es un gran déficit que se le viene a Occidente y más con la inteligencia artificial, que es que si ya hipercerebramos, hiperpensamos, pues imagínate la velocidad de Claro. información y pensamientos a las Eh, que nos va a abocar esta nueva situación, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando ya acabó tu etapa mexicana, digamos, y regresaste a Europa, a España, a tu casa, ¿ya empezó a interesarte o sabías ya sobre el I Ching, sobre el taoísmo Sí, y cosas de estas? sí, ¿O no, fue tu viaje a China anterior o posterior a México? no, mi viaje fue después de México, pero yo antes de ir a México estudié acupuntura. Entonces yo tuve la suerte de estudiar con Guyen Bangui, que fue el introductor definitivo de la acupuntura en Occidente. Entonces en ese momento era reconocido como el embajador de la medicina tradicional china por el propio Pekín, por los chinos, ¿no? Y todos los países asiáticos. Y entonces yo me pongo a estudiar acupuntura con 16, 17 años, ¿no? Yo fui a hablar con él, dije, me interesa esto, soy muy joven. Y bueno, como no eran estudios en aquel momento reglados, me dijo, ah, ¿te interesa? Bueno, pues eso es la base que se necesita para aprender, ¿no? Y entonces me dejó asistir, pues muy jovencito, con los primeros años a estudiar acupuntura. Y entonces ahí es el primer contacto con el I Ching. O sea, yo te diría que incluso previo, yo tenía un amigo que le gustaba mucho el taoísmo, lo oriental, y me regaló un libro del I Ching. Entonces, posiblemente desde los 14 15 años, el I Ching ha estado conmigo y lo usaba pues como, bueno, como todos hemos entrado, tirando las monedas, intentando Ujú. entender lo que decían los textos, a veces sí, a veces no sabías interpretarlo muy bien, pero también llegó un momento que fue una profesora, la doctora Radha Tambirasat, que nos metió en este mundo mágico que es el primer enlace que hay entre acupuntura y I Ching para mí, y es que ella nos enseñó una fórmula para hacer diagnósticos de medicina china con el I Ching, ¿vale? Entonces era llegar al hexagrama, hacer una interpretación energética en plano salud, y también el hexagrama te decía también qué puntos se podían usar en el tratamiento, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo empecé a usar y me sorprendió la potencia del sistema, ¿no? Ujú. Entonces yo el I Ching lo conocí antes de ir a China y de hecho me llevé este I Ching que ha venido conmigo. Yo no tengo 62 años, me ha acompañado desde los 14, lo tengo por ahí y me lo traje otra vez, pero ya en México me dio una perspectiva Carlos Castaneda en un encuentro, en una charla que asistimos, y él dijo, los antiguos chamanes de México pensaban con imágenes y lo primero que se me vino a la cabeza fue el I Ching. ¡Oh! Claro, las imágenes de los hexagramas. Sí, pero y el símbolo, ¿no? El código binario, porque yo Ujú. hasta ese momento había pensado en el código binario, bueno, como un logo al cual te sirve para llegar a las ideas, ¿no? A los párrafos de que es donde estaba el conocimiento. Esa es mi primera idea. Pero cuando Carlos Castaneda dice esto, me aparece el código binario, y digo, ¡chan! Es que
eso es un lenguaje, ¿no? Más allá del lenguaje racional, este logo que yo decía, este código de barra, ¿no? De lenguaje binario, es un sistema para hablar con la naturaleza, y entonces empiezo a explorarlo desde esa óptica, ¿no? Después viene el viaje a China, fue posterior, pero digamos que ya Castaneda me devuelve al I Ching con una perspectiva absolutamente nueva y era más grande que lo que tenía al principio. Entonces, a partir de ahí no solo me interesa el texto, sino que me interesa el hexagrama, la relación con redes simbólicas que tiene, con lo que se llaman las imágenes, ¿no? Que cuando comenta Ujú. sale Li Ching, pone el título del hexagrama y luego pone las imágenes. Entonces, y después con esta imagen más abstracta que es el propio hexagrama, ¿no? El propio hexagrama que tiene cantidad de información que está relacionada con la geometría, con la energía y con los puntos de acupuntura. Entonces yo lo abordo desde ahí, desde hace un Claro. tiempo ya. Bueno, entonces supongo que ya sabiendo un poco, bueno, un poco bastante de acupuntura, es cuando te interesa o quieres ir a China, viajar a China, ¿no? Para seguir profundizando en ese conocimiento médico, digamos. O bien ibas también buscando algo de I Ching, o te surgió allí. ¿Cómo fue eso? Bueno, te digo que el viaje mío ha sido como un poco más. Mi primera parte de la acupuntura, mi interés era de salud, básicamente. Y yo creo que el motor principal era entender cómo funcionaba mi salud, porque yo había padecido de enfermedad y no me hacía sentir bien y no entendía muy bien por qué pasaba eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la consulta del médico que me decía, bueno, estos son los alveolos, tus pulmones funcionan así, no sé qué, y yo siempre decía, bueno, pues sí, pero ¿por qué me pasa eso a mí, no? Y eso no me lo sabía responder el médico. Entonces, el chamanismo aporta una primera idea y es cuando tienes una formación, hay un mensaje ahí. O sea, no es solo la descripción de lo que te está pasando, que eso está bien y te puede ayudar a entender cómo funciona tu cuerpo, pero hay un mensaje de conciencia que tienes que descubrir, ¿no? Y entonces eso se descubre como seres perceptores, no como seres que pensamos. Entonces tienes varios caminos, ¿no? Todos estos que hemos dicho que hacen acrecentar la conciencia. Y ahí es donde entiendes por qué no respiras bien, por qué no digieres bien. Y a partir de ahí la enfermedad deja de tener la necesidad de habitar tu cuerpo, aunque puede haber causado ya lesiones que en muchos casos pues ya sean irreparables, ¿no? Pero ya no tiene mucho interés en permanecer ahí porque tú has entendido un mensaje, ¿no? Un mensaje que te separaba de la multirrealidad, de los espacios que a ti te hubiera gustado habitar y no te has atrevido a habitar, ¿no? Entonces, cuando vuelvo aquí, yo me despego un poco más de la acupuntura con el sentido terapéutico y me interesa más la acupuntura como mapa de desarrollo y conocimiento personal. Si tú vas a los nombres chinos de la acupuntura, te hablan de mar de la energía yin, mar de la energía yang, montaña Kunlun, eh, camino del Tao, la montaña grande, eh, lanzadera espacial, ¿no? Entonces, es un mapa que está lleno de metáforas y de imágenes que si tú te las dijeran así, tú no sabrías que eso es un mapa de acupuntura, o sea, que tiene esa perspectiva de que... Perdón, ¿todos esos nombres están relacionados con cada punto de acupuntura? Sí, 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 sí. Sí, Sí, cada punto tiene su... sí, por ejemplo, aquí Curioso. en la base de la nuca, cuando tú miras hacia arriba, hay dos puntos que se llaman columna celeste. O cuando hacemos Ujú. este movimiento, se activan los meridianos verticales, que son los que nos permiten conectar con los ciclos del tiempo, con los movimientos de las estrellas, ¿no? Entonces, en este mapa hay palacios, ¿no? Palacio de Jade, que está aquí en el centro del pecho, Palacio de los Sentimientos, que está en el plexo solar. Hay salas, hay bisagras, hay vigas. Y entonces también el mundo del Feng Shui está representado en ese mapa y yo en ese tiempo me vi en el Feng Shui como un camino más fácil del crecimiento personal que la acupuntura.
A la gente no le gusta que le pinchen, ¿no? Pero Ujú, sí trabajar con el espacio en clave energética, pues era una posibilidad interesante. Y entonces los primeros viajes a China, la motivación principal era el I Ching y el Feng Shui, ¿no? Esta era. ujú. La medicina china estaba porque en China, aunque eso ha ido evolucionando también, pero estas disciplinas están correlacionadas, o sea, no están separadas como aquí. Ah, el de Feng Shui no sabe nada de acupuntura, el de acupuntura no sabe nada de Feng Shui, el de I Ching no sabe nada de Feng Shui ¿no? Y entonces, Allí digamos que cada especialista tenía como un máster, ¿no? De varias bueno, disciplinas correlativas, sí, por yo me decir algo, acuerdo, ¿no? siempre que, ¿no? Me acuerdo preguntando a maestros en Budanshan, porque era aquello de, maestro, pero ¿usted sabe acupuntura? Decía, sí, maestro de Feng Shui, 90% sabe también acupuntura. O veías a un maestro de acupuntor, Ujú, oiga, pero usted sabe I Ching. Claro, el I Ching es la base de la acupuntura, ¿no? Entonces, esta idea fragmentaria que tenemos aquí es de cómo digerimos las cosas en sí, Occidente, pero en China esas fronteras no están tan dibujadas, aunque luego, pues cada quien por su naturaleza se dedique más a la acupuntura o al Feng Shui o al I Ching, ¿no? Pero ellos saben pasar de una disciplina a otra y habrá gente que se ha profundizado más en una nota, pero está interconectada. Entonces, los primeros viajes eran más sobre el aspecto del Feng Shui que de la medicina china. Para mí la medicina china ya estaba en este ámbito, ¿no? Que era una red ujú. pensando más en la evolución de la conciencia que en la curación. Sí. En general, del Feng Shui, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O lo que más te gustó, lo que más te sorprendió? Bueno, yo al Feng Shui también llevo por involuntariamente, ¿no? Y me acuerdo que tenía pacientes que no resolvían igual, algunos funcionaba muy bien el tratamiento y otros que tenían un perfil similar se estancaban. Y cuando fui a preguntarle a William Bangui, él me dijo, es que en la antigua China, cuando había una enfermedad crónica y no mejoraba, el médico iba a visitar la casa porque el espacio también es causa de enfermedad. Y yo, pero ¿qué me estás diciendo? Háblame más de esto, ¿no? Y entonces es cuando dicen, bueno, era tanto la conciencia de que el espacio determina la vida, que hay una disciplina que se llama Feng Shui, pues que con criterios o con el mapa de la acupuntura también analiza los espacios. Y entonces el médico, pues si la persona dormía en un mal lugar, no la podía curar porque ahí duermes 8 horas o trabajas 8 horas y lo que haces con la acupuntura lo pierdes al permanecer en un espacio que no es Claro. sano. Entonces, ahí empieza, digamos, también, ¿no? Ese otro ámbito de interés y es que el espacio es un recurso de conciencia y si no lo sabemos habitar bien nos puede enfermar, pero si no, también es un recurso de conexión con la naturaleza, de inteligencia simbólica y de mover energía desde cualquier lugar en el que estés. Ujú, Y esa era la parte que cuando empezamos los viajes a China me motivaba más, sí. claro. Y, y bueno, llegó el descubrimiento de los Wantai, que iba buscando algo de Feng Shui, algo de acupuntura. ¿Fue por casualidad o tenías una idea de ese templo especial que había en ese sitio? No, esto fue siguiendo un maestro que se llamaba Cao, que nos Ujú. dio un Cao técnico, ¿no? Cuando en el primer Claro. viaje, en el primer viaje, que íbamos todos así muy cayéndose en los mitos, ¿no? Te digo, siempre que vas al primer viaje, tú tienes tus fantasías sobre lo que es el taoísmo y luego cuando llegas allí, pues hay algunas que te sorprenden más de lo que esperabas y hay otras que te Ujú. descolocan, ¿no? Entonces este maestro estaba dando la clase y de repente suena un móvil y yo me enfadé mucho porque pensé que era uno de nuestra gente que llevaría un móvil y Eso no, ese momento. nos iba a hacer quedar en ridículo, ¿no? Ahí delante de un taoísta con Pero, un móvil, ¿no? Y entonces, sorpresa, fue el maestro Cao se saca un móvil, ¿no? Un pedazo Nokia ahí con un montón de colores. Tenía un móvil más moderno que los que habíamos visto por aquí y empezó a hablar
y al final colgó, todos estábamos así estupefactos, ¿no? ¡Wow! Un móvil, un taoísta con móvil, pero ¿esto qué es? ¿No? Y dijo, bueno, me tengo que ir porque mis amigos me están invitando a cenar aquí abajo en el Anda. pueblo. Dice, ya, solo admito una pregunta, pero tiene que ser una pregunta súper importante. Y entonces, claro, todos nos quedamos ya súper descolocados. Y él hizo así con el móvil, lo movió y dijo, ¿vosotros os interesa el Feng Shui? Pues el Feng Shui es armonizar eh, en cada tiempo, encontrar las maneras de armonizar los desequilibrios energéticos, ¿no? Y movió el móvil así delante de nosotros. Ujú. Y ahí nos dejó la tarea, ¿no? Como, como diciendo, el móvil es parte de este tiempo, yo soy taoísta, también lo uso, pero pues vais un poco atrasados, ¿no? Y entonces al año siguiente volvimos a Budanshan y no encontrábamos al maestro y nos dijeron, no, está en Lo Guantai. Y fuimos a buscarlo a Lo Guantai y en aquel tiempo no sabíamos que Lo Guantai era el templo donde Lao Tse escribe el Tao Te Ching. Eh, y, y, tampoco llegamos a Xi'an, sabíamos que estaba por ahí, intentamos encontrar una agencia que nos llevara, se perdió, o sea, tardamos un montón en llegar y cuando llegamos el maestro Cao estaba muy enfadado porque allí la puntualidad es algo así como la puntualidad alemana y llegamos como 2 o 3 horas tarde y Uf. entonces él en ese caso quiso darnos una charla de I Ching y, y pasó esto que te digo de, ¿no? de la idea fragmentaria. Entonces habló del I Ching y esto y el cielo, el hexagrama, y estaba hablando. Y alguien del grupo dijo, oiga, pero yo he venido aquí a estudiar Feng Shui, no haga que me hable del I Ching. Y entonces él ya se enfadó y dijo, ah, pues si queréis saber Feng Shui, ese es el templo que mejor Feng Shui tiene de toda China. Y se fue y nos dejó allí, ¿no? Entonces, pues, Colgados allí. todo el mundo se enfadó, ¿no? Ah, Pero cuando fuimos yo dije, bueno, pues si nos ha dicho que es el mejor templo de China, vamos a investigarlo, ¿no? Pues tenemos una oportunidad de aprender. Y cuando empezamos a analizar aquello, estaba todo al revés de lo que dicen los manuales clásicos de Feng Shui, con lo cual ya fue el desmoronamiento final, ¿no? ujú. De Y hecho, tienes unas fotografías ahí. No sé si podrás compartir sí, algunas imágenes del templo. vamos a compartir las fotos Sí. porque este es un templo que vale la pena verlo. Se llama el templo de Lo Guantai. Ahora ya se pueden encontrar algunas fotos por internet. Digamos que la primera vez que fuimos, te digo que Ujú. ni las agencias chinas de turismo, ay, perdón, Se ha ido la pantalla, pero ni las agencias chinas lo reflejaba, ¿no? no sabían ni encontrarlo, ¿no? Normalmente se tarda una hora y no, se perdieron. Entonces ese es el templo de Lo Guantai. Y tiene míticamente, aunque es pequeñito, tiene claro, la gran fuerza de que Lao Tse escribe el Tao Te Ching ahí, ¿no? Parece ser que Lao Tse pasaba por aquí, delante del templo, y el cuidador que estaba ahí en la puerta le dijo, hombre, Lao, ¿dónde vas? Y dice, no, pues yo ya voy a trascender, ya no me interesa este mundo, me voy a otro lado. Y dijo, hostia, pero si te vas a ir, por favor, déjanos aquí algo, ¿no? Danos alguna pista. Y el Lao Tse accedió, dijo, bueno, va, pues sí, voy a escribir aquí. Y escribió el Tao Te Ching, ¿no? Con los Ni aforismos. más ni menos. Y le dejó el libro al cuidador y dijo, haced lo que podáis con esto, ¿no? Y se fue. Entonces, este es el templo y este señor que está aquí, que es un taoísta que cuida el lugar, fue cuando le presentamos el drama y dijimos, es que no entendemos nada porque nos ha pasado esto con el maestro Cao, después todo esto está al revés, según el Feng Shui. Dijo, es que esto es un templo alquimista. Ah, alquimista, ¿y eso Ajá. qué? ¿Eso qué es? Dice, no, pues aquí, digamos, funcionamos de otra manera y hay, los alquimistas hacían, digamos,
una perla, la perla de la larga vida, que era pues intentar, digamos, superar contradicciones para tener una conciencia más grande, ¿no? Y entonces, Sería como su piedra filosofal, ¿no? O sí, algo así. Ujú. es la diferencia entre, digamos, el taoísmo del ciclo largo, ¿no? Que es el mayoritario, es el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio del yin-yang. El alquimista busca la fusión del yin-yang para cambiar de nivel, para tener otro acceso a la multirealidad. Ujú. Entonces él nos enseña una montaña que, mira, esto es uno de los caracteres que escribió no Ujú. Lao Tse, pero sí un calígrafo, lo talló sobre una roca y son ideogramas súper antiguos. O sea, los chinos, si ven esto, muchos no saben ni qué significan, tienen que ser especialistas para leerlos. Y, ¿dónde está ahora no está, perdón. Ahí había un símbolo taoísta con dos puntos, ¿no? Que me Sí, comentaste antes. y nos dijo que el fogón donde hacían esta alquimia estaba en esta montaña que está aquí delante. Y eso ya fue el Ujú. remate, porque en el sur el Feng Shui dice que el valle, tiene que haber un valle, tiene que estar abierto, ¿no? Para que entre la energía. Entonces en el sur está esta montaña, con lo cual rompe esa regla. Y en la parte de atrás del templo hay una bajada, que es donde tiene que estar la tortuga o la energía ancestral o una montaña para contener la energía, ¿no? Entonces estaba todo roto. Eh, ya en el templo, esto que decías del yin yang, en el templo Ese, encontramos este sí. yin yang, ¿vale? Y lo estuvimos viendo varios años y yo me chocaba algo porque este es un yin yang que está en Lo en Budanshan, en una viga de un templo, ¿vale? Y entonces es el clásico, ¿no? Que se ve la mancha negra con el punto blanco Ujú. y la mancha blanca con el punto negro, ¿no? Y entonces se dice, bueno, que eso es lo que permite el cambio. En cambio, en este, fijaros que hay una diferencia, ¿no? Que Sí, es que no corre. En este podríamos entender esto, pero aquí no está. Digamos, hay una diferencia, los puntos son diferentes y yo, digamos, con mi poca modestia, en aquel tiempo pensé, joder, pues este que pintó aquí lo hizo mal, ¿no? No tenía ni idea de lo que es el yin yang. Pero después vino esta parte, ¿no? Al decir que era el templo taoísta, la diferencia entre el taoísmo del ciclo largo, ¿no? De los 25.000 años, donde todo está muy equilibrado, muy establecido, hay poca energía disponible y todo está, digamos, compartimentado, ¿no? compartido. Ujú. Organizado y compartimentado, pues lo importante es el equilibrio entre la fuerza, ¿no? Entre la mancha grande, entre la mancha blanca y la mancha negra, ¿vale? Y los puntitos son el pequeño antagonista que hace que gire y que dé vueltas, ¿no? Pero aquí en la alquimia, el alquimista desecha totalmente la mancha blanca y la mancha negra y se concentra en los puntos. ¿Y por qué? Porque el alquimista dice, este puntito, ¿no? Que desde el Big Bang, ¿no? Ujú. Desde el estallido general, este fuego que se quedó aquí atrapado en este gran campo de energía yin y ha sabido sobrevivir durante eones, tiene una cualidad, tiene una flexibilidad que no la tiene esta mancha blanca, ¿no? Del yang. Y a mí me interesa eso. Entonces el alquimista busca no la fuerza, sino la capacidad de sobrevivir en su antagonista. De adaptación, digamos, al medio. Sí, Una cosa sí, así, ¿no? de adaptación, pero no por imposición, ¿no? O sea, si hay mucho Ujú. fuego, tiro agua y la apago. Bueno, eso no. Sino que a él le interesa el agua que quedó atrapada dentro del fuego y que el fuego no fue capaz de evaporar. Entonces, ese agua y ese fuego, ¿no? Mejor dicho, esa fuega, ¿no? Que es el fuego Ujú. femenino y ese agua masculina, son dos esencias que, mm, que, digamos, son la primera llave para hacer la alquimia, ¿no? Para cambiar de nivel, para llegar a otro momento de multirrealidad, que es al final lo que busca, ¿no? Tanto el taoísmo como el chamanismo mexicano o los Hopi Ujú.
por las tradiciones antiguas, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si querías hacer alguna pregunta o... Eh, bueno, por ejemplo, el caldero que se ve ahí es el mismo que se puede representar en el hexagrama de Lichín, ¿no? Con la misma imagen, supongo. Sí, Pero ahí comentaste que el orden de los hexagramas o el ciclo anterior, algo estaba así, era cambiado. diferente, ¿no? Sí, sí, Era distinto. era ¿No? distinto. Este caldero, acordaros de la montaña que hemos enseñado, Sí, pues imaginaros todos allí en el patio decepcionados, ¿no? Porque ni habíamos aprendido Qing, ni nos habían roto los esquemas de Feng Shui, que estaba todo según nosotros mal. Y entonces el hombre este dice, allí hacían las perlas de la larga vida, ¿no? Pues, oye, todo el mundo se animó, vamos a subir corriendo allí, ¿no? Y yo nunca he visto un grupo correr tanto para encontrar la perla de la larga vida, ¿no? Entonces llegamos y encontramos este caldero, este fogón, ellos le llaman ahí fogón, creo que en chino el ideograma es el mismo, caldero y fogón. Antes había muchos, pero me dijeron que un poco por el tema de las guerras y eso fundieron muchos fogones para hacer balas y para hacer cosas de estas, y hay pocos fogones. claro. Y este es uno de los pocos que hay. Entonces, si te fijas, ¿no? Ayer cuando me pasaste el texto y lo comentamos, habla de un caldero de tres patas, ¿no? Sí, Y, igual que aparece ahí, con tres patas, sí. exacto, ¿no? Y luego hay tres esferas, ¿no? Tres fogones. Uno, dos y tres. Entonces, eso es un poco el mapa. Entonces, tú decías, aquí se ve el Pacua, ¿no? Ujú. El Pacua es los ocho Trigramas. trigramas que luego van a Ujú. constituir los 64 hexagramas, pues hasta que llegamos ahí y nos dimos cuenta de que eso era un Pacua diferente. Yo, hasta donde yo sabía, solo había dos Pacuas, ¿no? El del cielo anterior y el del cielo posterior, ¿vale? Uno tenía los secretos de la estabilidad, del ciclo largo, y el otro los secretos del cambio, y es el que percibimos con el día a la noche, las estaciones y ciclos más cortos en relación al de los 25.000 años, ¿no? Pero este es un Pacua diferente. Este es el cuidador del fogón, era el cuidador del fogón. Ujú. Era un hombre muy enigmático porque no hablaba, o sea, cada vez que intentábamos interactuar nos escondía, ahí dentro tenía una esquina oscura, se metía ahí, desaparecía. Y él tenía una función y es que la gente entraba ahí dentro del templete hay una estatua de Lao Tse y la gente ponía inciensos, que son estas varitas rojas que Sí. hay ahí. Ujú. Y él, por algún criterio que tenía, algunas las dejaba y según que las ponía, pues nada más que se iba, las arrancaba de allí y las tiraba afuera, ¿no? Tenía ese caldero ahí Sí. y las tiraba por el barranco y se volvía para adentro. Entonces, eh, un, el 2007, creo que fue el 2007, yo como el hombre no hablaba, le llevé un dossier con lo que yo podía entender que él podía estar motivado sobre lo que andábamos buscando y tal. Y él fue la primera vez que mostró interés, estuvo viéndolo y cuando me lo entregó dice, es que tenemos un problema y es que el Pacua que tenéis vosotros y el que tenemos nosotros es diferente. Y ya no dijo nada más, nos mostraba el caldero y salimos afuera, pero ¿cómo que es diferente? O sea, ¿cómo que Claro, ahí chocó eso, normal. Sí, entonces Ujú. el tema que había era que había dos caminos para llegar al fogón, uno venía por el sur y otro venía por el norte. Si llegabas por el sur veías el trigrama de fuego y por el norte el trigrama de agua. Entonces, lo que es la mente racional, ¿no? Que pillas una parte y ya das por hecho que todo lo demás, ¿no? Para un Ujú. fuego en el sur es un Pacuayán, ¿no? Yo estuve yendo ahí 3, 4 años pensando que eso era un Pacuayán
y en realidad no era un Pacua Yang, sino que era un Pacua Yin, aquí se ve, ¿no? Que es sí. cuando el cielo está en la posición sur, arriba, y aquí tenía un giro de 90 grados y estaban en la posición oeste. Entonces, esto es interesante porque el alquimista quiere salirse del juego este de polaridad, ¿no? Aquí somos de giros de 180 grados, blanco o negro, yin o yang, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Funcionamos Sí. así para crear el mapa. En cambio, el giro de 90 grados te deja ahí en la transición entre el yin y yang, no está claro Ujú. si es de día, si es de noche, ¿no? Está atardeciendo, que es de día, de Te noche. dejan un intermedio, Te dejan un en un camino intermedio. intermedio. ¿Vale? Y esa es, en el plano simbólico, es la primera llave de la alquimia, ¿no? O sea, si quieres hacer alquimia, tienes que salirte de los giros de 180 grados, tienes que ir a las zonas de intermedia y tienes que buscar los puntitos del yin yang, ¿no? Que es los antagonistas que han estado mucho tiempo en situaciones desfavorables con su antagonista, dentro de su antagonista, y no han perecido, ¿no? Y esa es un poco la primera parte del viaje de la alquimia que pudimos entender, ¿no? Entonces, aquí digamos que cuando vemos un cuerpo energético en este, en este caldero hay tres patas de soporte, ¿no? Que es curioso porque Ujú. eh, simbolizarían, ¿no? Eso lo hemos trabajado también con Josep Giro, que es nuestro antropólogo de cabecera, colaborador y es quien hizo posibles los viajes del Feng Shui. Eh, Creamos una teoría que le hemos llamado la teoría del trigramming y está basada en torno a este fogón. Y entonces hay tres patas de soporte. Una es la relación contigo mismo, la relación con las demás sería otra pata, y la relación con tu viaje en la vida, ¿no? Entonces, después hay tres esferas. Una que es la que corresponde al Tantien inferior, que sería el ombligo, y que tiene que ver con la energía ancestral, con la energía más antigua que tiene la memoria de toda nuestra vida y la memoria del universo hasta el momento en que eres concebido. Después está la energía vital, que sería este segundo caldero, que es la energía que usamos en la biosfera para relacionarnos con los demás o las emociones. Y después estaría la energía del cielo, que es esta esfera que está aquí dentro de esta flor de loto. Y finalmente la perla de la larga vida, que sería, si sabes combinar esos tres niveles de energía Ujú. con este mapa o con esta llave alquimista, puedes empezar a crear la perla de la larga vida, ¿no? La perla de la larga vida es una metáfora del ciclo largo, ¿no? Ujú. Puede ser cooperante del surgimiento de un nuevo ciclo largo, ¿no? De un nuevo advenimiento, que es en lo que estamos. Entonces, en los trigramas y hexagramas, todo esto que hemos comentado está reflejado en las líneas de un hexagrama. Digamos, si no vamos solo al texto, que es lo que dijeron los antiguos sabios, volvemos a esta idea de Castaneda, ¿no? Se puede pensar con hexagramas y en los hexagramas hay información en código binario y también en geometría, porque aquí están puestos en 2D, pero puedes ponerlos en 3D, puedes hacer Ujú. un 4D con un hipercubo, puedes hacer esferas, puedes hacer un Sí. montón de Por geometría. cierto, tenías una imagen ahí de un cubo, ¿no? Con hexagramas, debo recordar. Sí, sí. Esto era para ver las posibilidades que tenemos de aproximación al hecho, Ajá, sí. que es los escritos, ¿no? Hacemos un hexagrama, leemos lo que dijeron los sabios y lo intentamos interpretar.
¿vale? Porque no es siempre fácil y se requiere también mucha habilidad para hacer una buena interpretación. Pero ahí nos estamos moviendo en el ámbito racional. En cambio, si nos vamos, ¿no? Los hexagramas están constituidos por líneas yin y por líneas yang, ¿vale? Si nos vamos al origen de este símbolo del yin yang que veíamos, más allá del yin yang está el Tao, ¿vale? Y Lao Tse, que fue la primera frase que escribió en Lo Wan Tai, en el libro, fue: el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, una dimensión que en Occidente no estamos abordando, que es que hay una parte del I Ching que no entra en el ámbito de la razón, no se puede nombrar, no se puede hablar, pero se puede pensar con símbolos y con geometría, ¿no? Este es un poco Ajá. la base donde se juega la alquimia. En la alquimia, digamos, la parte racional tiene muy poco peso. Tenemos que entender cosas porque si no nos auto boicoteamos. Pero aquí tendríamos la posibilidad de analizar un hexagrama sin texto, que sería: me remito a las imágenes. Es mucho más sencillo aprenderse, ¿no? Perdón, El texto. está al revés, ¿vale? Al montarlo lo he montado mal. Un momentito. El trigrama superior es fuego y el trigrama inferior es viento, ¿vale? Si tú te aprendes los 8 trigramas, que fueron, ¿no? Son fuego, Sí. trueno, viento, agua, lago. Eso es fácil de aprender. Eh, la imagen de viento y viento abajo y fuego arriba, a cada uno le dice una cosa diferente, ¿vale? A lo mejor a mí el fuego me da miedo porque cuando era pequeño me quemé o lo que fuera, ¿vale? En cambio a otro le produce una atracción bestial. Tú combinas esa experiencia que tienes sobre tu exploración del fuego con el viento y a lo mejor, no sé, una vez fuiste al Cap de Creus y te impresionó la potencia del viento que tenía ahí. Y tú vas construyendo y viajando por tu experiencia a través de las imágenes. Y en esa meditación, ¿no? Donde no hay palabras, sino que hay imágenes y hay percepción, llega un momento en el que el hexagrama habla para ti, no habla a través de los antiguos sabios, sino que te habla y te dice. Y en ese ámbito todavía podemos potenciar el hexagrama haciendo juegos de Con los colores, ¿no? juegos de También. sentidos, ¿no? Y es, por Sí. ejemplo, para este hexagrama, el ácido y el amargo todavía nos daría más profundidad de conexión con él, pero podríamos ver colores azules y verdes, violetas, o sea, cada hexagrama tiene un sistema de relaciones, tiene una red que cuando vamos depositando nuestra atención ahí, llega un momento dado en que el hexagrama te habla para ti y solo te dice lo que te podría decir a ti. No hace falta que te lo interprete nadie, ¿no? Sí, por ejemplo, el dibujo de ayer, el hexagrama de ayer, en esa parte entre el pie y el principio de la pierna, ¿no? Sí. Que dijiste que se aplicaba un poco de sabor de esos elementos, limón o café, en cada línea. ¿No fue así? Sí, bueno, el sabor es mientras este hexagrama, si lo pintamos en este punto Ujú. de acupuntura, pues ya estamos entrando perdón, Hay que beber un poco de agua. me he quedado sin No te agua. preocupes, Voy por un poco de agua, perdón. no hay problema. Vale, ya estamos. Este punto corresponde a este hexagrama viento-fuego. Entonces, una posibilidad de usarlo es lo que nosotros llamamos un ichintatu, que es pintarse el hexagrama en este punto, que es en el que corresponde, ¿no? Para los hexagramas, depende del sistema que utilicemos. Aquí estamos utilizando meridiano principal.
Pues Ajá, cada hexagrama tendría 4, 6, 8 posibles puntos, depende de lo que quieras estimular claro. más, ¿no? Ah, Pero el hecho de poner este código binario en este punto, estaría leyendo el hexagrama ya con tu campo energético, ¿vale? Con tus meridianos. sí. Y eso se va a traducir en sincronicidades, en sueños, en reflexiones que vienen no tanto del esfuerzo de la interpretación, sino que te viene una idea como una poesía, ¿no? En el sentido de que Ujú, es una idea breve, pero que ya condensa y integra todo lo que tiene, ¿no? Y después estaría esta parte que decíamos de que los hexagramas también pueden posicionarse en formas geométricas, ¿no? Una cosa es el hexagrama, es la información y el soporte en el que lo pongas, sea un cubo, un ujú, hipercubo, una esfera, una pirámide, le da matices y te permite soñar, te permite percibir de maneras diferentes, ¿no? Entonces, ujú. abordando esta parte, digamos, nos estamos saliendo del uso clásico occidental del I Ching y estaríamos entrando más en esta inteligencia simbólica y energética que Sí, nos acerca más a esta idea inicial que tenía el chamanismo en todos los continentes, ¿no? Y es que sí. primero somos percepción, somos energía percepción y de las ideas llegaron después, ¿no? Las ideas buenas surgen después de que has podido percibir el tiempo y el espacio de otra manera y eso es lo que las hace maravillosas. Si simplemente estamos haciendo ping-pong con ideas, pues salen ideas tipo inteligencia artificial, ¿no? Como cuando ponemos Claro. el chat GPT y lees algo y dices, bueno, sí, no, Ujú. no es la información, pero no sé, nos falta algo, ¿no? Se me acaba de ocurrir, ¿habría la posibilidad de poner un hexagrama ahí, esa línea, en la planta del pie, por ejemplo? ¿O hay sitios donde no? En la planta del pie hay el punto número 1 de riñón, que es Ajá. el hexagrama agua, trueno, liberación, el hexagrama 40. Sí. Entonces, no, en este sistema hay meridianos principales, hay 64 puntos que Ujú. contienen los hexagramas. O sea, si fuéramos a meridianos ancestrales o a tendinomusculares, habría más puntos todavía, pero hay 64 puntos, uno para cada hexagrama, al menos en este sistema, ¿no? De meridianos principales. Sí, Muy bien, José Manuel, pues, no sé si... bueno, no sé. Eh, Muy interesante, ¿no? Muy interesante eso. Lástima que el responsable de allí de Log One Time no diese mucha información ni os aconsejara algo, un libro, una acción, un sitio donde ir. Era muy calladito, ¿no? Ese hombre. Bueno, este en particular sí, pero no te piensas que es muy diferente en otros maestros, ¿no? Tenemos otro que está vivo todavía, que es el abuelito de la felicidad, que está en la cueva del príncipe en Budansán. Y este es Ujú. una persona muy feliz, te hace reflexiones, pero después te llega un momento y dice, bueno, ahora ya hay que irse, ¿eh? Y si vienes el año que viene, ya hablaré. Te corta en un momento dado y ya. Y Vale. los maestros, digamos, yo creo que es un buen método, ¿no? Eh, te hacen esa posición y es que te insinúan algo y dicen, oye, ¿por qué no lo miras desde abajo a ver qué te parece? Pero no te dicen, si lo miras desde abajo, lo que pasará es esto, lo otro, Claro, claro. sino que, bueno, a ver que lo mires tú, ¿no? Y en ese mirarlo tú, a lo mejor aportas algo que solo tú podías aportar, ¿no? En cambio, si yo te piso la idea, te digo lo que tienes que ver, igual te he matado tu originalidad y va en prejuicio Claro. de todos, ¿no? Porque yo no podré Sí, ver sí. lo que tú ves. Entonces son muy así y en México también, ¿eh? O sea, no, Tiene ese parecido, ¿no? sí, Los chamanes mexicanos con, yo te claro, doy una pista, pero ahora compromete tú, explórala y a claro. ver qué haces con eso, ¿no? Y el año que viene, pues si estoy todavía aquí, pues ya seguiremos hablando. Si no, de buscar la vida. Si no, pues Qué bueno. a ti, ¿no? Sí, sí. También Bueno.
hay una cosa que, porque yo entiendo que esto es puede ser hasta una cosmovisión provocadora para mucha gente. A mí también me ha pasado, ¿no? En estos tránsitos, yo te digo que a muchas de esas cosas no he llegado aparentemente porque yo quisiera ser alquimista, sino porque de repente tú te encuentras en ese sitio y ese sitio te provoca y te lleva a tu límite y te dice, sí, sí, todo lo que traías aprendido era maravilloso, pero si quieres seguir el viaje tienes que transformarlo o dejarlo de lado. Y Sí, que tiene que hacer tu trabajo aparte, eso está claro. entonces hay gente que a veces se resiste a abandonar su idea, ¿no? Del mundo. Entonces, la alquimia yo creo que no es una cosmovisión para todo el mundo, es una cosmovisión para exploradores, para gente que no se conforma o que intuye que esto que hay o que le han dicho que hay no es todo lo que hay. Entonces, no es que estemos diciendo que la alquimia anula todo lo que venía detrás del taoísmo, sino que tienen que coexistir. Pero para que el mundo se renueve hacen falta exploradores, hace falta gente que salte la valla y vaya y vea cosas nuevas que no hay y las traiga luego y diga, es que podemos hacer las cosas de esta otra manera, ¿no? Porque si no los sistemas se Se fosilizan, estancan, sí, se claro. estancan, se mueren, se van deteriorando. Entonces, bueno, esta entrevista puede ser que a mucha gente le diga, bueno, pues qué raro que es todo esto y a mí no me ha resonado nada, pero a la gente que le ha resonado, ¿no? Como en esa idea que yo decía, ¿no? De pequeño, yo tenía la sensación de que esto no es todo lo que puede darme la vida. Si tienes ese punto de vista, este puede ser también un camino que sea interesante para ti, ¿no? Pero si me dices cuál es la esencia con la que habría que quedarse, ¿no? Más allá de las cuatro esencias y esto y lo otro, es la multirrealidad, ¿no? O sea, vivimos en un corralito, en una parcela pequeña, donde además nos estamos ahí maltratando en un montón de niveles, cuando hay sitio para todos, ¿no? Cuando la realidad es súper Mm. grande, cuando podríamos eh, tener una vida súper intensa, compartida, y eso es un poco el mensaje final, yo diría, de la alquimia, ¿no? Hay sitio para todos y si no te acaba de gustar, tú puedes co-crear Crear sitios, tu forma, claro. sitios nuevos, ¿no? Ujú. Aventurarte en nuevos espacios perceptuales, pues que igual no han sido ni explorados todavía. ¿Qué te iba a decir? Tú tienes una obra hecha, escrita sobre el trigramming. ¿Está a la venta actualmente? Sí, está Sí, ¿no? En Amazon Ujú, se puede encontrar. Y también para el curso que viene, en marzo, empezamos una trilogía sobre I Ching y geometría ujú. sagrada y inteligencia simbólica, ¿no? Estos ámbitos nuevos que no son tan apreciados o que no han sido tan explorados en el mundo del I Ching, los vamos a conectar y los vamos a compartir con aquellas personas que les pueda interesar, con los exploradores, ¿no? Digo, ya de entrada, Ujú. como diciendo, bueno, eh, te tiene que resonar, ¿no? Este modelo para que Bueno, la semilla de la alquimia prospere. Entonces, en este libro de Trigramming, Manual Trigramming, ujú. inteligencia simbólica, puedes encontrar un poco una parte más extensa sobre lo que es la inteligencia simbólica y cómo aplicar el I Ching en estos puntos de acupuntura, ¿no? En algunos puntos de acupuntura, que es lo que hemos presentado aquí. Interesante. Ujú. Sí. Bueno, y cualquier oyente que quiera saber algo más de ti, ponerse en contacto contigo, si tienes alguna web.
Sí, ¿Cómo podría hacerlo? nuestra web es el tallerdelhabitat.com Ujú. y mi correo personal es jmchica, chica, arroba eltallerdelhabitat.com. En tanto la web también encontrará otros correos que nos pueden contactar y ahí vamos anunciando también las actividades que hacemos. Y Tienes un compañero fuerte ahí, ¿eh? tengo aquí dos perros que se Eh, están marcando ahora. El perro en el I Ching está relacionado con el hexagrama de fuego también. Ajá, bueno. Bueno, pues Pues estos serían los contactos si quieren saber un poquito ujú, más. muy bien. Pues si te ha quedado algo más por decir o algo ya que estamos terminando, cualquier cosa, o lo dejamos aquí. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco. Ya Si está. no Muy tienes bien. una última pregunta que te motive, creo que Bueno, abu- hemos ocupado sí, sí. bueno. Un tiempo considerable, pero creo que útil, fructuoso, ¿no? Por lo menos intelectualmente. Sí, el mensaje final quizá podría ser un poco así de irónico, ¿no? Y es, bueno, menos inteligencia artificial y más inteligencia energética, ¿no? Que te pueda... Más creatividad humana, ¿no? Y para usar Eh, bien la inteligencia artificial hay que tener una buena conexión con la naturaleza, ¿no? Porque si no, al final va a ser algo más, va a acrecentar más la capacidad de conflicto y de destrucción, ¿no? Entonces, no digo que sea malo, no digo eso, mm. pero Pero podría derivar ahí. creo que no Nunca se estamos sabe. muy Claro. conectados con el corazón y con la naturaleza y eso es más importante que empezar a una fase tecnológica sin haber resuelto esta primera parte, ¿no? Entonces, el ciclo largo lo que hace es, le da un gran poder a la intención, quiere decir que si tú mueves intención destructiva tienes un plus que no tenías antes, pero también pasa para la parte de la conciencia, ¿no? Si tú estás interesado en profundizarte, en conocer, en desarrollar proyectos interesantes que hagan sinergia con la naturaleza, con la vida, también tienes un plus, ¿no? Y ahí está un poco el juego del ciclo de transición que determinará también cómo va a ser el nuevo ciclo largo, ¿no? Cuáles van a ser los códigos que imperen en esa parte, que será un ciclo femenino, ¿no? Será un ciclo yin. Mm. Estamos cerrando uno ya. Perfecto, pues muchas gracias, José Manuel, Gracias a ti por y asistir a Cielo sobre Fuego y encantado de escucharte y seguro que mucha gente disfrutará de este contenido, sí, como perfecto. ya ocurrió anteriormente en otro programa. Muchas gracias a todos. Venga, seguimos. Muy Chao. bien, hasta pronto, chao.